grabar. Ya estamos grabando nuestra actividad. Ok, muy bien. Por ella me están confirmando que me están escuchando muy bien. Bueno, qué bien. Bueno, en esta noche vamos a hacer nuestro encuentro pedagógico CIPAS, como hacemos todos los jueves, ¿cierto? Acostumbramos aquí que los estudiantes de la profe Jamie Lorena Méstica y quienes hablan Nini Joana Vargas. Hoy vamos a hablar sobre esa unidad 2 en nuestra sección 2 de aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Hoy vamos a estar más enfrascados nosotros en ver esas dudas e inquietudes que ustedes tienen sobre ejercicio 3 y ejercicio 4 de esta unidad 2. Es así que vamos a empezar. Entonces, primero que todo, para nosotros poder dar respuesta muy bien y oportuna a nuestro ejercicio 3 y nuestro ejercicio 4, lo que hay que tener claro qué es una proposición categórica. En este caso, nuestra proposición categórica que nosotros estamos realizando en este momento, permítame un momento. Bueno, como le decías a ustedes, para esta actividad hoy en nuestro ejercicio 3 y 4, hay que tener muy claro lo que son las proposiciones categóricas. Entonces, son afirmaciones acerca de qué? De categorías, ¿sí? Que tenemos o clases que se nos están dando. Toda proposición categórica es un enunciado, ¿sí? Acerca y nos indica a nosotros dos miembros o dos tipos de clases, que en ellos se relaciona lo que es el sujeto y el predicado. Entonces, es lo que hay que tener muy en cuenta nosotros que vamos a trabajar con esas proposiciones categóricas y que nos vamos a encontrar, ¿sí? En el desarrollo de nuestro ejercicio 3, que es donde más lo vamos a utilizar. Entonces, por favor, tener muy claro eso. Tenemos unos ejemplos aquí muy particular que tenemos, que son oraciones, ¿cierto? Que tenemos esos enunciados, que siempre nosotros lo identificamos con una letra, ¿cierto? De nuestro abecedario, esas proposiciones. Entonces nos dicen, todas las aves son animales. Aquí podemos encontrar lo que es el sujeto y el predicado. Sujeto, recuerden que serían aves. Hay que tener muy en cuenta lo que es el sujeto, es de quién se está hablando en esa oración. Y de igualmente, pues vamos a encontrar lo que es el predicado. En este caso, nos dice que en este caso serían animales. Recordando también que ese predicado, ¿sí? Es en una oración no podemos encontrar lo que indica, lo que es el sujeto o lo que hace, en este caso, lo que es, porque las aves son animales. Para ese segundo ejemplo, tenemos, está representado por Q, algunas aves no son animales, pues ya estaríamos en esa parte pues negando lo que habíamos dicho antes. Por eso decimos que en esas proposiciones categóricas son afirmaciones que podemos encontrar, ¿cierto? Tanto que sean con una validez o no. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro para ver nuestras proposiciones categóricas. Luego vamos a encontrar y vamos a tener muy claro, porque eso también ya lo han hecho con nuestros ejercicios número 1 y nuestro ejercicio, bueno, número 2, que es el más, donde nos dicen que existen 4 clases de proposiciones categóricas. Recuerden, en ellos usamos lo que es la S, que identifica con sujeto, y la P, que es lo que estamos nosotros dando énfasis en sí, que es el predicado, ¿cierto? ¿Y cómo los encontramos a ellos en esa simbología? Pues están en esas 4 proposiciones, que la primera es universal afirmativo, donde nos dice que todo sujeto es predicado, todo S es P. Luego nos dice a nosotros que es el universal negativo, donde nos dice que ninguno o ningún S es P, es decir, que ningún sujeto es predicado. Igualmente para el particular afirmativo, algún sujeto es predicado, algún S es P. Y el particular negativo nos dice a nosotros que es algún S no es P, ¿sí? Algún sujeto no es predicado. Es así como nosotros podemos encontrar, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con esa existencia de esas 4 clases de proposiciones importantes para tenerlos y que siempre ustedes lo tengan a la mano para poder dar solución efectiva a nuestro ejercicio número 3. Recuerden que lo primero que tenemos que tener nosotros es
Identificar, tenemos que tener una identificación correcta de esas premisas, ¿cierto? Y de la conclusión también que nos van a dar un argumento. De igual manera, pues plantear la argumentación sobre los tipos también más adelante que nos van a dar esa de razonamientos también para el ejercicio 4. Bueno, en este caso hay que definir, para ese ejercicio 3, hay que definir la estructura de unas proposiciones categóricas. ¿Y cómo se da esa estructura? Se da dando encaminando hacia las proposiciones, ¿cierto? Sacando cuál va a ser la proposición que vamos a trabajar, teniendo en cuenta cuál es su cuantificador, de igual manera dándole al preámbulo a lo que es el término sujeto, teniendo en cuenta qué es la cúpula, la cualidad y cuál va a ser su término predicado. Es decir, que lo que hay que tener claro son estas 5 definiciones. Entonces, ojo, porque nosotros a veces decimos, bueno, no revisamos nuestros anexos que ahí nos indican a nosotros el paso a paso de cómo resolver nuestros ejercicios y a veces nos perdemos y decimos, profesora, ¿y a dónde voy a sacarlo? Ojo, a nosotros nos dan una proposición categórica y de ellas donde tenemos que sacar estos 5 definiciones. Recordando que el cuantificador es todo, cuantificador es el elemento que expresa la cantidad de veces que un predicado satisface dentro de una determinada clase. Todo, ningún, algún, esos son los cuantificadores. El sujeto es de quien se habla en la oración, ¿cierto? Es quien realiza la acción o quien se dice algo. La cúpula, recuerden, ¿sí? Para algunos que no la tienen claro qué es la cúpula, gramáticamente nosotros la conocemos como la palabra que une, ¿cierto? Que une dos términos de la oración, ¿cierto? O de dos oraciones. En este caso, vamos a encontrar ese término que une esas palabras o en esa oración que es, son, era y en eran. En este caso, va a ser la palabra que une tanto el sujeto como el predicado, la acción que hace ese sujeto. ¿Listo? Eso sería la cúpula. Y para predicado, pues ya sabemos nosotros que el predicado, pues en una oración nosotros tenemos que es lo que indica, lo que hace el sujeto o lo que afirma o lo que niega el sujeto de una manera apropiada, lo que nos estén dando en esa proposición. Es decir, que hay que tener claro esa definición de esta estructura. ¿Por qué? A nosotros en nuestra guía de actividades para tarea 2 nos dicen a nosotros, nos dan una estructura donde vamos a tener mediante esa tablita, ¿cierto? La proposición para sacar el cuantificador, término sujeto, cualidad y el término predicado. Es decir, que ustedes a esa proposición categórica tienen que sacar cada uno de ellos. En este caso, tenemos todas las aves son animales, que es con lo que estamos hablando en la proposición anteriormente, y Q, algunas aves no son animales. Nos dice que hay que definir de la estructura, ¿cierto? Hay que definir en esa estructura categórica, ¿cierto? Cada uno de ellos. Entonces, vamos a sacar para la proposición P, que sería la primera. ¿Cuál es el cuantificador? Pues recuerden, serían todas, ¿sí? Teniendo claro, ojo, por eso les decía que hay que tener muy claro, ¿sí? Lo que nos indica cada una de ellas. Cuantificador es el elemento que expresa la cantidad, ¿cierto? De veces. Entonces, en este caso me está diciendo a mí que son todas. Luego me dice que término sujeto. ¿Cuál es el término sujeto? El sujeto de esta proposición. Pues, ¿quién va a ser? Recuerden que es de quien se habla. En este caso serían aves, ¿sí? Luego me dice que la cúpula, ¿cuáles son? Pues recuerden lo que les acaba de decir, que la cúpula pues es aquella palabra que une, ¿cierto? Esos términos, tanto sujeto como predicado. En este caso, ¿quién es que los une? Pues son. Esta es nuestra cúpula. Y luego nos dice a nosotros que el término predicado serían ¿quién? ¿De quién se está hablando? Pues nos están diciendo que las aves son animales. ¿Qué son? Animales sería nuestro predicado. ¿Sí? Eso tenemos que hacer para cada una de las proposiciones categóricas que nos dan en nuestro ejercicio número 3. Para Q, que tenemos aquí, nos dicen algunas aves no son animales. Entonces hay que identificar cuál es la proposición con la que voy a trabajar. En este caso, pues va a ser Q. Cuantificador, algunas, ¿cierto? Cantidad de veces que estamos hablando de ella. Sujeto, ¿de quién estamos hablando? De aves. Cualidad o cúpula, no son. Ojo, profe, ¿por qué anterior colocó solamente son? Porque la palabra, ¿cierto? La palabra que se estaba uniendo tanto el sujeto al predicado, pues me decía que solamente era son, pero en esa parte me está indicando
tiene otro amigo, ¿cierto? Que nos está indicando que está negando, nos dice que es no son. Yo tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque me está diciendo que no son. Es decir, que eso es lo que me está uniendo tanto al predicado, ¿cierto? Al sujeto y al predicado. Entonces, en este sentido, entonces la cúpula sería no son, ¿sí? Siempre que ustedes se encuentren con la negación, siempre la tienen que ubicar, no se les vaya a olvidar. Entonces, en ese caso, no son sería cúpula y pues de quienes, en este caso, pues estamos hablando y relacionando el predicado con animales. Les coloco esa tablita aquí porque hay que tener en cuenta que esta tabla es esencial para poder darle forma a lo que nos está pidiendo en nuestro ejercicio número 3. Luego me dice determinar el tipo de proposiciones, ¿sí? Luego me dice que el determinar el tipo de proposiciones en nuestra guía de actividades también está identificada al momento de que ustedes van a encontrar ese ejercicio que seleccionaron. Le dicen que por medio de estas, ¿sí? 4 letras ustedes van a encontrar y vamos a identificar a cada tipo de proposición, dependiendo lo que ella nos indique. Cuando dicen que todo eso es P, vamos a encontrarla como proposiciones tipo A. Si nos dicen ningún S es P, recuerde ese sujeto P predicado, pues nos está indicando a nosotros que va a ser una proposición tipo E. Si nos dicen que algunos sujetos son predicados, algunos, recuerde que es particular afirmativa, nos va a indicar que son proposiciones tipo I. Y cuando tenemos proposiciones particulares negativas, que nos está hablando de algunos sujetos no son predicados, entonces vamos a hablar sobre una proposición tipo O. Estos son los 4 clases de proposiciones que nosotros encontramos para poder identificar ahorita aquí, donde nos dice que vamos a determinar qué tipo de proposición vamos a tener. ¿Listo? Entonces, en este momento, vamos a ver, nos dice que vamos a identificarlas con nuestra proposición P, que nos dicen todas las aves son animales. Universal afirmativa. ¿Por qué? Recuerden, miren lo que nos dicen. Todas son. Toda S es P, ¿cierto? Entonces, al momento de identificar que el sujeto, ¿cierto? Todo sujeto es predicado, ¿sí? Todas las aves son predicados, que serían animales, pues estamos hablando y de una proposición afirmativa, proposición tipo A, y es lo que tenemos que identificar. Todo S es P, ¿cierto? Donde nos indican a nosotros que es un cuantificador universal y una cualidad afirmativa. Es así como tenemos que irlos identificando. Ya para nuestra proposición Q, nos dicen que algunas aves no son animales. Mira que nos están hablando ahora no de todas, sino de algunas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que volver otra vez a nuestro esquema y revisar. Entonces, nos dicen que algunos S no son P, ¿sí? Estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de una, ¿cierto? Proposición particular negativa, ¿sí? ¿Por qué? Proposición tipo O, particular negativa, porque nos está indicando que algunos S no son P, ¿sí? Algunas aves no son animales. ¿Qué nos indica? Que es un cuantificador particular y una cualidad negativa. Entonces, es así como nosotros tenemos que irlas identificando, ¿cierto? Para darle la determinación a cada uno de tipo de proposiciones que nos dan. En este caso, tenemos que tener muy en cuenta este cuadritos que nos dan para ir nosotros identificando cada una de nuestras proposiciones. Luego nos dicen a nosotros que tenemos un esquema, también está en la guía, donde le indican a ustedes el ejercicio número 3, que hay que graficarla, ¿cierto? Graficar lo que nos dio el resultado nosotros aquí. ¿Qué es eso? Se estarán preguntando. Eso es un cuadro de la oposición, así se llama. Es un esquema mediante el cual uno puede estudiar las relaciones formales entre los diversos tipos de juicios. Esos juicios fueron aristotélicos, esto pues viene mucho más atrás. Entonces aquí nosotros podemos identificar cuando cada tipo de proposición nos da a nosotros en este resultado que nosotros obtenemos aquí al identificarlas. Entonces, en este caso, como yo dije que en la proposición P, todas las aves son animales, ¿cierto? Todas las aves son animales, tengo que revisar, para eso son eso que yo les indicaba al comienzo. ¿Qué tipo pertenecía a cada proposición?
En este caso, como yo decía que era proposición tipo A, lo que hago es venir al esquema, ¿cierto? Al cuadro de oposición y graficar para saber a qué resultado me va a dar a mí esas proposiciones. Entonces, me decían que era tipo A, entonces yo ubico tipo A. ¿Quién queda aquí? Sería la proposición P, que es tipo A, ¿sí? Luego me dice que Q son proposiciones tipo O, ¿cierto? ¿Dónde está tipo O? Mira el tipo O, ¿dónde está? Aquí ubiqué a Q. Y si yo hago relación a ella, miren cómo puedo graficar, aquí está, en lo que está enmarcado con azul, entonces podemos observar que está de tipo A tipo O. Y lo que me dice aquí en mi cuadro de oposición es que son contradictorias. Y es eso lo que me están pidiendo a mí cuando me dicen de acuerdo al esquema, ¿cierto? Propuesto del cuadro de oposición, ¿qué resultado le dieron sus proposiciones, ¿cierto? Entonces determiné que mis proposiciones, ¿cierto? De acuerdo al esquema de la oposición, me dan que tanto las proposición tipo A, ¿cierto? Y la proposición tipo O, en este caso van a darme contradictorias, ¿sí? ¿Por qué? Y podemos afirmarlo, porque me están diciendo aquí que todas las aves son animales. Y acá me están diciendo que algunas aves no son animales, ¿sí? Entonces, por eso es de tipo contradictorio, como podemos observar. Y aquí nosotros estamos estudiando las relaciones formales que hay entre estos diversos tipos de juicios. Es así como nosotros tenemos que revisar y mirar para poder darle solución a nuestro ejercicio número 3. ¿Listo? Entonces, en esta parte ya estaríamos nosotros dando como esos tips para que ustedes puedan resolver ese ejercicio número 3. Bueno, luego viene algo muy importante. Vamos a hablar, ¿sí? Ya aquí ya no terminamos, pero tiene que ver mucho también porque el razonamiento también tiene que ver mucho con nuestras proposiciones también, porque de ahí pues se desencadenan muchas cosas. Hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que la razón es la facultad humana que nosotros tenemos mediante el cual nosotros podemos comprender la realidad, ¿sí? Igualmente, por medio de esa razón, nosotros expresamos las ideas a través del lenguaje. La razón pone en marcha utilizando un proceso mental. ¿Y cuál es ese proceso mental? Pues el proceso al que llegamos, que es al de razonar, al razonamiento. Entonces, en nuestro cuarto ejercicio, ¿sí? Dándole, encaminando hacia ese 4 ejercicios, eso es lo que vamos a hablar nosotros, sobre esos razonamientos tanto inductivos e inductivos. Entonces, hay que tener claro que de la parte de la razón, nosotros también podemos llegar a estos razonamientos. En este caso, nos hablan a nosotros sobre dos tipos de razonamiento que es con los que estamos trabajando en pensamiento lógico matemático, que es el razonamiento de qué? De deductivo. Vamos a hablar primero sobre el razonamiento deductivo. Se considera que va de lo general a lo particular. Hay que tener claro esa parte. El razonamiento deductivo nos indica que va desde proposiciones, premisas, ¿cierto? Que nos habla algo general y luego nos llegamos a algo particular. ¿Cómo? Entonces lo vamos a hacer mediante un ejemplo. A nosotros nos dan un argumento en ejercicio número 4. En este caso tenemos un ejemplo que dice que el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con diferencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar las premisas y la conclusión, ¿sí? Por eso le decía que también nuestros razonamientos están encaminados en esas premisas y en esas conclusiones, que es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener es plantear esa organización sobre esos tipos de razonamientos, ¿sí? Entonces, partiendo, identificando, ¿cierto? Correctamente las premisas y la conclusión de ese argumento dado. Entonces, en este caso, yo teniendo el argumento y teniendo claro que el razonamiento deductivo es un razonamiento que considera que va de lo general, ¿sí? De premisas generales a algo particular. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar las premisas. Entonces, ¿cómo la vamos a identificar? Bueno, primero que todo vamos a colocar premisa 1, ¿cierto? Los estudiantes de los
el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Aquí encontramos un punto, es decir, que hasta aquí sería nuestra primera premisa. Hasta aquí sería nuestra primera premisa. Luego de ese punto sería nuestra premisa número 2. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Es decir, que hay otro punto. Aquí quedaría nuestra premisa número 2. ¿Listo? Y como conclusión, porque ya no tenemos más, sino que ya nos queda solamente eso, entonces dice que las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Va a ser nuestra conclusión, que ya es lo último. Mire que no teníamos más puntos, sino que ya llegamos hasta ahí, ¿sí? Eso sería nuestra conclusión. Listo. Entonces, ¿qué nos indica? El desarrollo de él y la argumentación. Tenemos que identificar. ¿Y por qué decimos que es un razonamiento utilizado que nosotros vamos a utilizar en este argumento que es deductivo? Ya que viene a partir de hechos conocidos, ¿cierto? Que el nivel de azúcar en la sangre, ¿cierto? Y se deduce que la deficiencia de estas funciones del páncreas y del estado de salud de las personas, entonces por eso decimos que partimos de unas premisas que son, ¿qué? General, ¿cierto? Partimos de algo general porque estamos hablando, ¿cierto? De una enfermedad que todos tenemos conocimiento, ¿cierto? Y que el nivel de azúcar, ¿cierto? En la sangre nos lleva a diferentes deficiencias en nuestro funcionamiento del páncreas. Entonces, de algo general, mire lo que nos está indicando el razonamiento deductivo, que va de algo general a lo particular. Luego va sacando nuevas premisas, ¿cierto? Por lo menos lo particular sería que las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Sí, claro, porque no van a sufrir lo mismo, no tienen las mismas deficiencias que tiene aquella persona o aquellos pacientes con niveles bajos de glucosa, ¿cierto? Entonces va de algo, ¿sí? General a algo particular. Entonces es por eso que estamos hablando de un razonamiento deductivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro la definición y la correcta, ¿no? En este caso de las premisas, igualmente de la conclusión para poder llegar a ese consenso de a qué razonamiento estamos utilizando en el argumento dado. Entonces, así sería nosotros ya en este caso, hablando del razonamiento inductivo, porque el razonamiento inductivo es lo inverso, ¿sí? Es lo diferente, él nos indica que va de lo particular hacia lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Aquí tenemos un ejemplo, dice, de la observación repetida de objetos a acontecimientos de la misma índole se establece la conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Es decir, he observado el cuervo número 1 y era de color negro, ¿sí? Como podemos observar, tenemos un cuervo aquí en esta imagen y podemos observar que ese cuervo es de color negro. El cuervo número 2 también es de color negro. El cuervo número 3 también es de color negro. Y luego puedo concretar que todos los cuervos pues, son de color negro, en este caso y en esta imagen que tenemos aquí. Entonces, sabemos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a identificar las premisas y la conclusión? El mismo procedimiento que hicimos con el razonamiento anterior, ¿sí? Entonces, he observado, mira lo que tenemos aquí. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Aquí hay un punto, aquí quedaría nuestra primera premisa. El cuervo número 2 también es negro. El cuervo número 2 también es negro. ¿Cierto? Y luego dice, el cuervo 3 también es, ¿cierto? De color negro. Y llega a la conclusión, todos los cuerpos son negros, todos los cuerpos son negros. Es decir, que tengo, ¿cierto? Premisas particulares y llego a algo general. Estoy observando y mirando y concluyendo que cada uno de ellos es negro, pero llego a la conclusión que todos los cuerpos son negros. Entonces, es decir, que voy de algo particular a algo general. Es así como nosotros podemos interpretar esos tipos de razonamiento teniendo en cuenta lo que nos indica cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a solucionar ese ejercicio número 3 y 4 de esa tarea 2.
tengo unos pequeños ejercicios donde vamos a identificar a cada uno de ellos para que les quede un poco más claro. Entonces, en el ejercicio número 3, teniendo en cuenta cada uno el literal que escogió, recuerden que cada uno debe haber ya escogido a esta fecha el literal por Zoom en el foro de la tarea 2. Por favor, el que no lo ha hecho, no olvidar, ya estamos ya en la segunda semana de nuestra tarea número 2. Entonces, lo ideal es eso, que por favor ustedes ya ingresen, definan esa letra, mire qué compañeros ya cuál han escogido y ustedes escoger la que no esté. Recuerden que no podemos encontrar dos estudiantes con el mismo literal en cada grupo. Entonces, en este caso, si yo escogí el literal de la letra A, entonces yo voy a desarrollarlo de la letra A. Sigo desarrollando el ejercicio 3 del literal A. Miren las proposiciones categóricas. Todos los insectos son polinizadores. Q, algunos insectos no son polinizadores. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿cierto? Y lo que me indica a mí es a partir de las proposiciones categóricas que haya seleccionado, debe dar respuesta a los siguientes ítems. ¿Y cuáles son? Primero que todo, pues establecer en la estructura, ¿cierto? En el que nos dan a nosotros, que es la tablita que está anexa ahí, identificar en esa estructura cuál es el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula o el término predicado. Es lo primero que tengo que hacer en esa estructura. Ese mismo cuadrito ustedes lo van a tomar y lo van a ubicar allá y lo único que tienen que anexar es cada uno de lo que nos están pidiendo en esa definición. Entonces, lo primero que me van a decir es cuál es la proposición con la que voy a trabajar. Obviamente, pues voy a comenzar trabajando con la proposición P. Entonces, proposición P. Tener en cuenta cuáles son los cuantificadores que estamos trabajando. ¿Cuál es el cuantificador? Recuerde, la cantidad que nos está indicando serían todos, todos. El sujeto, ¿de quién estamos hablando? Pues de los insectos, ¿cierto? ¿Y cuál es la oración, cierto? La palabra que nos están nosotros asociando tanto al sujeto y al predicado, pues son. Lo ubico aquí. ¿Y cuál es el predicado? Polinizadores. ¿Listo? Ya esa sería la estructura para nuestra proposición categórica tipo P. Ahora debo de hacer lo mismo con la Q. Entonces, trabajo con la proposición Q, ¿cierto? El cuantificador, mira que ya no son todos, sino que incluso son algunos. Mira la cantidad, no son todos, es algunos. Entonces, algunos. ¿Quién es el sujeto? El mismo con el que estábamos trabajando, ¿cierto? Que en este caso son insectos. La cualidad, en este caso, recuerden, miren, está acompañada con el no. Siempre debe de ir, no olviden estudiantes, siempre debe de ir en nuestra cualidad. No son, porque nos está indicando algo diferente, ¿cierto? Nos está negando algo. Entonces sería no son. Y predicado polinizadores. Aquí ya tendríamos nuestro primer ítem desarrollar, ejercicio 3, que es la clasificación, ¿cierto? En la estructura de las proposiciones categóricas, teniendo en cuenta proposición, cuantificador, sujeto, cualidad o cúpula y el predicado. Es así como debemos de hacer la estructura. Luego, recuerden que nos dicen a nosotros que vamos a determinar el tipo de proposición, ¿cierto? Según lo que nos indicaba a nosotros, en ese momento con el tipo de proposiciones. Entonces, teniendo en cuenta, vuelvo otra vez y les traigo aquí nuestro cuadrito, nuestros tipos de proposiciones, teniéndolo en cuenta, ¿cierto? Cada uno del tipo que corresponde, tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, para cada uno se ha relacionado su cuantificador para poder darle respuesta. Nos dicen, y trabajando con nuestro mismo ejercicio, en este caso que se había elegido literal A, entonces mi proposición categórica, sigo con P, todos los insectos son polinizadores, entonces en este caso, entonces procedo a indicar, ¿cierto? ¿A qué pertenece? Me dice que todos son, todo ese es P, todos son, entonces sería me dice que sería un qué, una proposición universal afirmativa, ¿cierto? Proposición tipo A. Todo S es P. Entonces lo que yo debo identificar, mirar aquí e identificar a cuál corresponde mi proposición y anunciarla. Luego me dice que algunos no son. Mira que porque aquí juega un papel muy importante la negación, el no, ¿cierto? Algunos insectos no son polinizadores, entonces algunos no son. Me voy a revisar acá cada uno de ellos donde dice algunos no son. Mire, algunos S no son P. Entonces sería una proposición, ¿cierto?
es una particular negativa, proposición tipo O. Particular negativa, proposición tipo O. Algún S no es P. Ya identifiqué mi segundo ítem solicitado para ese ejercicio número 3, que era determinar el tipo de proposición a que correspondía cada una de mis proposiciones categóricas dadas. En este caso, pues P y Q. Teniendo en cuenta eso, luego me voy, ¿cierto?, a nuestro cuadro de oposición para graficar lo que me dio aquí, ¿cierto?, en lo que yo ya determiné que pertenecía a cada una de mis proposiciones. Yo dije que el tipo A, ¿cierto?, que la proposición A pertenecía a una proposición tipo A. Vuelvo otra vez a enmarcar, mira, tipo A es aquí, ¿cierto? Coloqué proposición P tipo A. Y que mi proposición Q pertenece a una proposición tipo O. Algunos S no son P, algunos S son P. Entonces ya tendríamos aquí nosotros, ¿cierto?, en ese caso, que de acuerdo al esquema de propuesta, P y Q son contradictorias. Volvió otra vez y nos dio lo mismo que en nuestro primer ejercicio que habíamos hecho de introducción. Es decir, que eso es lo que ustedes tienen que darse de cuenta al momento de hacer el esquema, ¿cierto? Graficarlo acá. ¿Qué nos indica? Aquí nos indica contradictorias. Si ya fuera hacia A y hacia E, pues serían contrarias. Si fuera de E hacia O, serían subalternas. Si van de I hacia O, serían subcontrarias. Y si van de A hacia I, serían subalternas. Cada uno de ellos tienen, ¿cierto?, para poder darle nosotros énfasis y darle respuesta a esa determinación como tal. Recuerden que ese cuadro de la oposición lo que nos ayuda a nosotros es el estudio de esas relaciones de tipos de juicios que tenemos. Entonces, en este caso nos dan que son contradictorias. ¿Listo? Nos dio. Entonces ya daríamos como terminado nosotros el desarrollo de ese ejercicio número 3. Ahora nos vamos con el análisis del ejercicio número 4. Nos dan un argumento. Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología y también aprobó el sexto semestre de psicología. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Es decir, partiendo de este argumento, recuerden que lo primero que tienen que sacar es ustedes identificar muy bien esas premisas que nos dan y la conclusión, ¿sí? Por medio de ellas vamos a identificar a qué tipo de razonamiento estamos hablando en nuestro argumento dado. Premisas y la conclusión vamos a identificar. Entonces, premisa 1, recuerden, hasta donde esté nuestro primer punto, ahí lo vamos a dejar, o nuestra coma en este caso, porque nos dieron aquí un argumento que tiene comas. Profe, pero es que el otro tenía punto y usted nos había dicho que solamente hasta el punto, entonces tenemos que revisar. Por eso también se ponen aquí para identificarlos. Entonces, premisa 1, Andrea aprobó los primeros 5 semestres de psicología. Listo, aquí quedó nuestra premisa número 1. ¿Sí? Luego nos dice premisa 2. De igual manera, mire que aquí tenemos un conector lógico que nos está indicando a nosotros que ya vamos a comenzar con otra proposición, ¿cierto? En este caso sería otra premisa. Nos dice, también aprobó el sexto semestre de psicología. Andrea aprueba el sexto semestre de psicología, ¿sí? Porque aquí, profesora, pero si aquí no decía y, aquí no se decía que Andrea, pero es que ¿de quién estamos hablando? De Andrea, recuerden, ¿sí? Andrea también aprobó el sexto semestre de psicología, ¿sí? Y luego viene la conclusión. Mira que no tenemos más puntos, más comas, más nada. Ya al terminar dice, los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Conclusión. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras. Bueno, yo dije que era un tipo de razonamiento inductivo. ¿Por qué? ¿Por qué dije que era inductivo? ¿Por qué lo dije? Porque recuerden que antes yo decía que un argumento decía que iba de lo general a lo particular, otro es de lo particular hacia lo general. En ese caso, dijimos que era ese tipo de razonamiento inductivo, ¿cierto? Inductivo, recordándoles a ustedes, porque hay que argumentarlo, ¿cierto? Hay que justificar, no es solamente decir deductivo o inductivo y ya, hay que argumentar, porque el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una tendencia,
que Andrea aprueba los primeros semestres y es muy probable que Andrea en algún momento se gradúe de psicología. Parte, ojo, mire que ahí viene algo muy claro al momento de nosotros dar esa argumentación. Me dice que parte, ¿cierto? Parte de lo particular y concluye en algo general, ¿sí? Que presenta una tendencia y la conclusión presenta incertidumbre o probabilidad, porque no sabemos si en sí, si ella pasó el sexto semestre, se va a graduar o no se va a graduar o va a quedar hasta ahí. Entonces, por eso dice que presenta una incertidumbre o probabilidad. Entonces, esto nos está indicando a nosotros que tenemos unas premisas que van particulares, comencé con algo particular, ¿cierto? Que Andrea aprobó primero 5 semestres, luego que Andrea aprueba también el sexto semestre, ¿sí? Algo particular, pero llegué a algo general, ¿sí? Indicando que casi, o los estudiantes que aprueban más de 6 semestres tienen alto grado de probabilidad de graduarse de sus carreras, ¿sí? Tienen alto grado. Estamos hablando de una probabilidad, ¿cierto? Que puede ser que Andrea, si termine, ¿cierto? Los 10 semestres que tiene que hacer de psicología y graduarse, como puede que sí, como que puede que no. Pero mire que partimos de dos premisas que son particulares y se llegó a una conclusión o tenía una conclusión que es algo general. Entonces, es así como podemos nosotros decir que es deductivo. Si fuera al contrario, hubiéramos tenido en esas premisas al comienzo que dieran que los estudiantes que aprueban más de 6 semestres, sí, es decir, que ya estaríamos hablando de algo general, algo particular, entonces ya no estaríamos hablando nosotros de un razonamiento inductivo, sino que estaríamos hablando de un razonamiento deductivo, porque aquel razonamiento es el que va de algo general para llegar a algo particular. Es así, estudiantes, como nosotros podemos observar y mirar, ¿cierto? En este caso, el, ese tipo de razonamiento. Entonces ustedes me indicarán si me entendieron, si me escucharon, qué preguntas tienen. Es de verdad que ejercicio 3 y 4, bueno, como todo, ¿cierto? Como todo ejercicio que tenemos en nuestra unidad 2 están muy fáciles. Felicitaciones a aquellas personas que ya han hecho esos aportes. Algunos ya hasta los 4 ejercicios lo han enviado. Yo sé que hemos tenido un poco de dificultad de los docentes, o hablo por mí, definitivamente porque estábamos en momento de terminar calificaciones, muchas ocupaciones, entonces no hemos podido, pero he tratado de tener al día los foros porque hay muchos estudiantes que ya han hecho la participación completa. Entonces, permítame un momento.